algo grande viene para su vida. ¿Hay alguien que diga amén? Tengo mi Biblia abierta al libro de Génesis, capítulo 35. De eso te quiero compartir en esta noche un poco. Génesis 35, 16 al 18. Amén. Génesis 35, 16 al 18. Dice este pasaje, que lo quiere tener por ahí, después quiero anotarlo. Dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que tendrás también a este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Cuántos creen que para la Señor puede decir amén? Y en este tiempo estamos declarando, amén, que aquello que Dios pone en tu corazón, aquellas cosas que Dios te está dando sobre tu vida, son las cosas que van a determinar un tiempo de bendición sobre vos. Amén. No lo que hay afuera, no el alrededor, no las cosas que están aconteciendo en el exterior, pero sí aquella palabra, aquella bendición, aquella administración de parte de Dios es lo que va a traer victoria sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice que había una niñita que estaba en el parque y le pregunta al globero, estaba el globero y le dice: si usted suelta ese globo rojo, señor globero, ¿se vuela hacia los cielos? Y le dice el globero: sí. Le dice: y si suelta el azul, sí, también vuela. Y si suelta el amarillo, sí, también vuela. Y si suelta el verde, sí, también vuela. Y le dice el globero: todos los globos, cualquiera de los globos que suelten, no importa el color, vuela, dice, porque el globo no vuela por lo que tiene afuera, sino que el globo vuela por lo que tiene adentro. Así somos nosotros. Vos vas a lograr los sueños, los planes, los propósitos que Dios ponga en tu vida por aquello que Dios te llene tu corazón. Por eso en este tiempo, llena tu corazón de la palabra del Señor, llena tu corazón de Dios, llena tu vida de Dios y vas a lograr los propósitos que Dios quiere poner en tu vida. Y alguien que diga amén. Entonces, una de las cosas que yo te quiero compartir en este tiempo, esta palabra es una palabra poderosa de bendición, donde Dios te quiere llevar a nuevos propósitos en Dios y a ser cortadores de maldición, yendo hacia un nuevo tiempo de Dios. Ahora, hoy oficialmente ya te encontramos en primavera y es un milagro de Dios, donde Dios va a hacer reverdecer cosas, donde Dios va a hacer brotar cosas. Estos días me sorprendía, mi esposa me decía que había una semillita que había hace mucho tiempo que se había plantado en nuestra huerta en casa, y estos días floreció, y hace como un año que estaba ahí enterrada esa plantita, y estos días floreció, porque la primavera hace reverdecer eso que parecía que estaba muerto, pero Dios traía nueva vida y nueva bendición. Si en lo natural está ocurriendo eso, en lo espiritual viene para tu vida resurrección de parte de Dios. ¿Amén? Hace algunos años, cuando nosotros nos pusimos de novio con Johnny, hace más de 25 años atrás, estábamos de novio con Johnny, y uno de los propósitos que pusimos en nuestra vida, era casarnos, pero tratar de tener nuestra propia casa, ¿no es cierto? Nos embarcamos en eso desde el comienzo, desde que nos pusimos de novio, al tiempito, cuando ya entendimos que era la pareja que Dios había formado, Dios nos había unido, y entendimos que era Dios quien nos llamaba a unir nuestras vidas. Entonces, antes de casarnos, ya estando de novio, conseguimos un terreno, que es donde está mi casa, ¿no es cierto? Y está nuestra casa mayor, y bueno, lo limpiamos, lo acomodamos, lo trabajamos, y yo me animé, me largué a construir la casa, ¿no es cierto? La casa esa que está allá en mi casa, esa la construí yo. No entendía nada de construcción, pero como mis padres eran constructores, mis abuelos eran constructores, mis tíos eran constructores, mi familia era constructor, ¿qué importa? Yo también tengo que ser el constructor de qué, y me mandé, ¿no es cierto? En esos días que empecé la construcción, mi mamá estaba lejos, estaba en el Mar del Plata, y yo decía: ay, no, ¿qué va a hacer mi hijo? Decía mi mamá: no te preocupes, que algo va a salir, decía nosotros. Pero lo cierto es que hace muchos años, ya te digo, estaba el terreno ahí y ya habíamos comenzado, preparado, y trabajábamos, nosotros nos esforzábamos, y me acuerdo, como si fuera hoy patente, hace 25 años atrás, más de 25 años atrás, nosotros comencé a levantar la primera pared que yo levanté de mi casa. Fue la pared que da hacia el oeste, que es la pared de nuestra pieza, una de nuestras piezas. Entonces, la pared que da hacia el oeste fue la primera pared que levantamos en nuestra casa. Esa fue la primera pared. Y me acuerdo que yo trabajaba de electricista, y en los ratos que tenía libre iba y construía, ¿no es cierto? Ponía 2 o 3 ladrillos y salía corriendo a trabajar. Pero ese primer día siempre nos acordamos de la primera pared que pude
Y una tarde yo aparté, ¿no es cierto? Preparé el cemento, la cama, todo eso, y los ladrillos y qué sé yo, pues hay unas reglas. Y levanté la primera pared, ¿no es cierto? Y 5 hiladas, ¿no es cierto? Y yo dije, ¡guau! La pared que levanté. Y estaba lleno de como de un orgullo, pero un orgullo lindo, es decir, ¡guau! Mirá, qué gigante esta pared. Yo no estaba así la pared, pero era la primera pared 5 hiladas que había levantado, ¿no es cierto? En la pared de atrás. Y ya te digo, en ese tiempo estábamos novios con Yoli, yo había trabajado todo el día. Y me bañé, me cambié y vine a buscar a mi novia, yo vivía por acá cerca, y yo quería mostrarle la pared que yo le levanté, la pared de nuestra casa, la que va a nuestra casa, y le llevé, no sé si le tapé los ojos, no sé, pero le digo, mirá Yoli, la pared que levanté, la primera pared, y Yoli viene y dice, ¡guau! Dice, yo también me siento impactada, dice, ¡oh, está gigante! Dice, ya nuestra casa en estos días se termina, y estábamos re felices, porque era la primera pared de nuestra casa que estábamos levantando. Era una bendición, porque era como un imposible que Dios estaba haciendo realidad. Pero nos pasó a los dos eso, y nos pasa a los dos lo mismo ahora, hoy en día. Cuando nosotros vamos a nuestra casa y miramos, los que saben de albañilería, ¿no es cierto? Yo levanté 5 hiladas de ladrillo, las primeras 5 hiladas, pero no era ladrillo hueco, era ladrillo común. Y cualquiera que sabe de pared, 5 hiladas, es más o menos así, de ladrillo común. Pero con Yoli, hoy en día cuando la vemos, miramos, hasta acá ya están las 5, porque debe estar en la casa nosotros, hasta acá están las 5 hiladas, esto es lo que habíamos levantado. Nosotros, cuando recién lo vimos, mirábamos así las paredes, era allá, parecía que era más alta, decíamos, parecía que hasta nos tapaba la pared, decíamos, qué gigante esa pared, pero o se achicó la pared, o qué pasó, dijimos nosotros. Y el Señor nos decía, no es que se achicó la pared, no es que lo que levantaste parece que se bajó, sino que Dios aumentó tu fe, sino que tu fe creció, sino que en ese tiempo lo que te parecía un imposible, ahora es pequeño, porque Dios te lleva a nuevos niveles de bendición. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en este tiempo? Y así nos pasó, no solo una vez, sino varias veces. Me acuerdo cuando nosotros fuimos a un local ahí en el SIC, cuando comenzamos con la iglesia, y hicimos un par de eventos ahí atrás en un salón ahí en el SIC, hasta el día de hoy está ese salón, creo que está todavía no sé si querían de arriba después, pero me acuerdo que hicimos un par de eventos, ahí estuvo el casamiento de Marco también, y bueno, y de los hermanos que se celebraron ahí, también estuvo del local ahí, también, ¿no es cierto?, en el SIC, en el saloncito ese, y hicimos algunos eventos también en ese lugar. Y me acuerdo cuando nosotros veíamos ese salón, decíamos, ¡guau! ¡Qué gigante este salón! Al tiempo, cuando nosotros vamos de vuelta, nosotros decimos, este salón nos parecía grande, decíamos nosotros que al final es mucho más chiquito que todo esto, ¿no es cierto? Y Dios otra vez nos decía, no, lo que pasa es que tu fe fue yendo en aumento. Lo que antes te parecía grande, cuando viene la bendición de Dios, eso que te parecía grande, te va a parecer nada, porque la bendición de Dios va de aumento en aumento. Y lo que antes te parecía inmenso, te va a parecer poco con aquellos que vienen camino de parte de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Si quieren dar la aplauso al Señor. Tal vez pensaste decir, oh, yo recibí una cantidad de dinero en este tiempo y me pareció gigantesco. El Señor te dice, el dinero que viene a tus manos va a ser mucho mayor todavía. La bendición que viene a tus manos va a ser mucho mayor todavía. Y aquello que te parecía, wow, qué tremendo, Dios te dice, te va a parecer nada con lo que yo traigo para tu vida. Amén. Hubo muchos milagros, hubo cosas grandes que Dios hizo con tu vida. Y el Señor te dice, eso va a ser pequeño con aquello que yo estoy trayendo sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu familia. ¿Cuánto lo reciben? Amén. Entonces el Señor lo puede hacer con tu vida y nosotros, pero no por nosotros, sino por lo que Dios pone en tu vida. Porque Dios es el que derrama la bendición. Cuento la historia de un hombre rico que iba en un barco, de esos así barcos de paseo, de un crucero, y de unos ricos, todo fino, iba caminando así por afuera, ¿no es cierto?, por la parte de afuera del barco, y este hombre iba caminando y tenía un perrito, esos perritos que no hicieron ni papel, pero son de pinta, ¿ves que también esos perritos así?
lo tenía así abrazado su perrito y caminaba él por afuera, ¿no es cierto?, del barco, iba caminando, el barco de pasajeros. Y no va que en eso, el perrito, que ya digo, no sirve ni para perro, pobre ese perrito, estaba ahí y el hombre iba caminando así, ¿no? Y el perro salta de la mano del hombre y salta por la baranda y cae en el agua. El perro, y el hombre va corriendo al capitán y dice: señor capitán, dé vuelta al barco y vaya a buscar a mi perrito que se cayó en el agua, le dice. Y le dice al capitán: pero mire, lamento mucho que su perro haya caído en el agua, pero yo ni loco voy a dar vuelta al barco con 1.300 pasajeros para ir a buscar a su perro que se cayó en el agua. Y el hombre dice: o sea, que usted no va a volver y se no va a dar vuelta al barco. Dice: por mi perrito que se cayó en el agua, dice, no va a volver. No, dice, yo no puedo dar vuelta al barco por un perrito que se cayó en el agua. Y si hubiera sido una persona que se cayó al agua, le dice el hombre, le dice: por una persona sí podría volver, le dice, pero por un perrito no. Entonces el hombre sale corriendo, se tira por la baranda, va nadando con el agua y abraza a su perrito. Y el barco tuvo que dar vuelta, volver y rescatar al hombre y a su perrito. Así es Dios con nosotros. La bendición de Dios viene a nuestra vida, no por nosotros, el barco no vuelve por nosotros, sino porque Cristo en la cruz nos abrazó y cortó toda la maldición. Y la bendición que venía para Cristo Jesús se derrama sobre nosotros y nosotros tenemos victoria y bendición. ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto ven los dos al Señor? Él fue el que se tiró al agua por nosotros. Él fue el que nos rescató. Él es el que nos redime, es el que nos da bendición en este tiempo. Dame esta palabra pequeña para decirte que Dios te va a llevar de aumento en aumento, de bendición en bendición, no por nosotros, por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición para derramar sobre tu vida la bendición. Y si Dios te derramó bendición en un tiempo que fueron grandes, las bendiciones que Dios trae para tu vida serán mayores en este tiempo. Este pasaje bíblico que leímos en Génesis 35 habla sobre el patriarca Jacob. El padre de la nación israelita es Jacob. Y de su esposa, a quien amaba, se llamaba Raquel. Su esposa Raquel da a luz dos hijos, ¿no es cierto? Uno es José, el mayor. Pero cuando da a luz su segundo hijo, es este que leemos, ellos iban camino, ellos eran nómadas y viajaban, ellos iban camino a la Belén, Éfrata, ¿no es cierto? Belén es Éfrata, la ciudad de Belén. Y cuando ellos van de camino a la ciudad de Belén, ya Raquel estaba grande embarazada. Y le vienen los dolores de parto y comienza a dar a luz, ¿no es cierto? En el camino, ahí donde ellos estaban viajando. Pero lo que cuenta esta historia es que cuando Raquel va a dar a luz, hay trabajo en el parto, ¿no es cierto? Ya le dieron la fecha de dar a luz y hay trabajo en el parto. Y lo cierto es que corría riesgo la vida de Raquel, corría riesgo la vida del bebé, ¿no es cierto? Pero la partera, animándole, es como que le dicen: ánimo, porque tendrás también a este bebé, ¿no es cierto? Como que le daban ánimo. Y lo cierto es que a pesar de la lucha, a pesar del esfuerzo que hicieron para tener el bebito, a pesar del esfuerzo que hizo, lo cierto es que el bebé logra nacer. Eso es lo que cuenta esta historia. El bebé nace. Es más, no solo que nace, sino que la partera lo agarra y se lo alcanza a mostrar a la mamá, a Raquel. Le alcanza a mostrar al bebé y se lo muestra. Y luego Raquel, en un último suspiro, ¿no es cierto?, dice unas palabras y muere. Las parteras agarran al bebé y lo llevan a Jacob, que era el padre. Ese padre era Jacob. Se lo llevan a Jacob y se lo muestran al bebé. Y obviamente que por ahí, entre tristeza y alegría, gozo porque nació el bebito, y tristeza porque había muerto Raquel, le dicen a Jacob: acá está el bebito, está sano, nació bien el bebé, nació sin ningún problema. El bebé se llama, la madre le puso Benoni. Jacob en ese mismo instante le cambia el nombre. Usted nunca va a escuchar en la Biblia, además si no conoce este pasaje nunca lo va a leer. Nunca le va a leer Benoni. No existe ninguna tribu que se llamaba Benoni, no existe ninguna persona que se llamaba Benoni, no hay nadie nombrado en la Biblia como Benoni. ¿Por qué? Porque Benoni
significa hijo de mi tristeza, o hijo de mi angustia, o hijo de mi dolor en el hebreo. ¿Qué es lo que se cree? Que las parteras, cuando llevan al bebé a Raquel estaba pobre en su último suspiro. Y no se sabe si ella exclamó eso, dijo, ay, hijo de mi dolor, que significa en hebreo, Benoni, dijo. Y murió. Y las parteras entendieron que ese era el nombre que Raquel le ponía. Porque antes, en la antigüedad, no le ponían un nombre como le ponemos ahora, que planificábamos, qué nombre va a tener tu bebé, qué sé yo. Antes la gente nacía el bebito, lo miraban y decían, tiene cara de tal cosa. Y le ponían ese nombre. Así es. Por eso van a encontrar que le ponían el nombre fulanita, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque nacía el bebé y lo miraban. Entonces, las parteras, siguiendo esa costumbre, o sea, le ponían el nombre del papá o le ponían el nombre de la mamá, entendieron, tal vez Raquel le puso ese nombre, o tal vez simplemente fue una exclamación, pero las parteras entendieron que ese era el nombre. Cuando van a Jacob, le dice, se llama Benoni. Jacob le dice, no se llama Benoni, se llama Benjamín, que cambia un pequeño palabra, donde no es hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor, sino hijo de mi diestra, hijo de mi poder, hijo de mi mano derecha. Parecía lo mismo, pero cambiaba totalmente la palabra. ¿Por qué Jacob hace eso? Porque Jacob sabía lo que él había sufrido teniendo un mal nombre. Jacob, el que le pone el nombre, su mamá, Raquel, cuando nace su mamá Rebeca, cuando nace, Jacob nace mellizo, nace con un hermano que se llama Esaú. Esaú, le ponen Esaú porque significaba rojo y era muy velludo, qué sé yo. Pero son gemelos. Esaú nace primero y Jacob nace agarrando de la patita de su hermano. Entonces la mamá no tiene mejor idea, la mamá de Jacob, que ponerle a Jacob el que toma. Ese nombre, Jacob, significa el que agarra algo. Pero la gente interpretó siempre de Jacob como el que agarra algo, y algo muy distinto, el que roba algo, el que quita algo. Ese nombre de Jacob lo persiguió toda su vida, a tal punto de que Jacob intenta comprar la primogenitura de su hermano, transformar su vida en bendición. Luego engaña a su padre tratando de robar una bendición. Le sale todo mal. Tiene que huir de su casa. Tiene que trabajar años afuera de su lugar. Formar su matrimonio, formar su hogar, trabajar día y noche, esforzarse para lograr tener algo en una tierra extraña, donde era hostil, donde todas las cosas le salían mal, donde tenía mil problemas, donde tenía un suegro que lo escapaba todos los días. De última, tiene que huir de ese lugar. Tiene que perderlo casi todo y volver a su tierra sin siquiera casi nada. Pasaron años y años y años y años y Jacob cargando con eso del engañador, el que roba, el que toma lo que les dé. Hasta que llega un momento, sin nada, una noche, antes de cruzar el vado de Jacob, antes de volver a su tierra, donde él ya no tenía ovejas, no tenía ganado, no tenía nada, se queda solo en una madrugada, una noche de miel, y en ese lugar Jacob decide cortar la maldición, porque se encuentra con un ángel. Ese día, eso está en los pasajes anteriores, Jacob se encuentra con un ángel y no tiene mejor idea, era pasada la medianoche, que agarrarlo a las trompadas al ángel hasta que el ángel lo bendiga. Eso está en la Biblia. Jacob luchó con un ángel, fue por una bendición. Y pasado la medianoche, Jacob le agarra al ángel y le dice, no te voy a dejar si no me bendices. Obviamente que un ángel supera miles de veces en fuerza a una persona. Si yo me bendiciera con un boxeador profesional, con Popó Freita, con Floyd Mayweather, en el ring ahí a pelear, imagínense, pobre Leito, cómo quedaría su cara. Bueno, pobre Jacob, cómo quedó su cara. Pobre Jacob, cómo quedó su cuerpo. Cuando usted puede ver los videos en internet, donde Jacob se tira contra el ángel y el ángel lo tira contra el piso. Y Jacob rodaba contra el piso. ¡Pah! Y se levantaba y volvía corriendo contra el ángel. ¡Ah! Y lo abrazaba al ángel. Y el ángel, ¡fua! Así estuvo desde las 12 de la noche hasta la madrugada, hasta el amanecer, hasta que rayaba el alba, todo lastimado y arrastrándose a Jacob. Pero no te voy a dejar si no me bendices. A tal punto que el ángel dice, me voy.
y no te quiero matar. Le toca la cadera a Jacob y le descoyunta la cadera. Jacob no se podía parar, no podía caminar, pero arrastrándose, se abraza al ángel y dice, no te voy a dejar si no me bendices. Y el ángel dice, o a este lo mato, o lo bendigo. Entonces el ángel, gracias a Dios, decidió bendecirlo. Y le dijo, desde hoy no te llamarás más Jacob, desde hoy te llamarás Israel. Y así nace la nación israelita. Nunca más fue Jacob, fue Israel. Y Jacob entendió todo eso que él tuvo que pasar, todo el derrotero, toda la lucha, todas las cosas se le vino a la mente cuando vio a su hijo. Y dijo, yo no quiero que mi hijo pase esto. Yo hoy corto la maldición. No te llamas Benjamín, hoy te llamas Benjamín. ¿Cuánto están entendiendo? Dios te está llamando a cortar maldiciones, a ser cortador de maldiciones para vos, para tu hogar, para tu casa, para tu familia, para todo lo que te rodea. Cortar las maldiciones. Si el enemigo ha querido estar con algo, si vos has luchado mucho tiempo, empezá a cortar maldiciones, que tu familia, que tus hijos, que tu herencia no sufra lo que vos sufriste. Luchar por una bendición, no solo para vos, sino para toda tu familia. A tal punto corta la maldición Jacob, ya te digo que nunca se lo conoce a Benjamín. ¿Por qué? Porque siempre fue Benjamín. Y Benjamín fue una de las más grandes tribus de Israel. De Benjamín sale el primer rey de Israel. Sale la reina Esther de Benjamín. Y el apóstol Pablo es benjamita de nación. Las más grandes personas del Antiguo Testamento salían de la tribu de Benjamín. Y Benjamín llegó a ser símbolo de bendición. Símbolo de que Dios es el que te sostiene. Símbolo de que Dios es el que te prospera. Símbolo de una bendición para esa persona que lleva el nombre y para todo lo que le rodea. Hasta hoy en día muchas personas le ponen a sus hijos Benjamín, no sabiendo que están bendiciendo a sus hijos. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Y es así hasta el día de hoy. La gente, además, a los que no se llaman Benjamín, le dicen, este es el Benjamino de la familia. Este es el Benjamín. ¿No lo escuchó? ¿Sabe por qué? Significa que es el menor. Significa que es el mimado de la familia. Benjamín es el mimado de sus padres y de Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre que cortó la maldición. Hoy nosotros debemos cortar la maldición y debemos declarar y derramar bendición para que la historia, si hasta este momento venía con algunas cosas malas, a partir de este momento se transforme en bendición. Bendiga su casa, bendiga su hogar, bendiga su familia, bendiga su barrio. Bendecimos a nuestra ciudad y a partir de este momento, si el enemigo quería traer maldición, ahora se corta y a partir de este momento traemos bendición para este tiempo y para las generaciones futuras. Denle una aplauso al Señor. Y oramos por esta palabra, ¿no? Que sea de bendición para tu vida, así no extiendo más, pero que en este tiempo vos vayas hacia aquello que Dios tiene para tu vida y cortar las maldiciones y derramar bendiciones. Amén. Como hizo Jacob, que derramó bendiciones. Señor amado Padre,